Pero los inocentes que ustedes llaman de manera malintencionada margen de error, libérenlos ya. Libérenlos ya. Pero olvida que la organización donde trabajaba, Funde, se hacían estudios y publicaciones que bajo la excusa de la intervención social terminaban justificando la existencia de las maras. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Antes de ser diputada, Claudia Ortiz fue parte de Funde, una organización que durante la llamada tregua con las pandillas no solo guardó silencio ante el sufrimiento del pueblo, sino que fue cómplice activa de la narrativa que blanqueaba a estos grupos criminales. ¿Sabías tú que Funde, bajo la dirección de Roberto Rubio y con la participación de la Ortiz, impulsaron publicaciones y hasta revistas donde se presentaba a pandilleros como víctimas sociales? ¿O querés acabar igual que yo? Casi eran unos héroes incomprendidos. No es casualidad que la diputada repita hoy los mismos discursos de margen de error, cuando en su pasado laboral se normalizaba la presencia y la voz de los pandilleros en espacios públicos, llegando incluso a distribuir cómics como Oscuro, si tú lo recuerdas, donde el protagonista era un pandillero presentado como ejemplo de resiliencia. La pregunta clave es, ¿realmente le preocupan los inocentes o añora los tiempos en que su ONG recibía fondos internacionales para publicar revistas que romantizaban el crimen? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables ante el Señor. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Nada es más difícil de llevar a cabo, ni más dudoso de éxito, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas. Nicolás Maquiavelo. La diputada Claudia Ortiz dice que su frase "libérenlo ya" fue manipulada. En una plenaria del 2022, mientras se discutía una vez más otra prórroga al régimen de excepción, y cuando explicábamos por qué no podíamos apoyar esa medida, dijimos: que paguen la condena a los criminales. Los reto, que los criminales, sobre todo los líderes, enfrenten la justicia. Pero los inocentes que ustedes llaman de manera malintencionada margen de error, libérenlos ya. Libérenlos ya. Pero olvida que la organización donde trabajaba, Funde, se hacían estudios y publicaciones que bajo la excusa de la intervención social terminaban justificando la existencia de las maras. Se ha desatado una fuerte controversia en El Salvador por un cómic. Miles de ejemplares de esta revista han sido decomisados por la policía salvadoreña. Se trata del cómic Oscuro, protagonizada por un expandillero que se transforma en superhéroe. Bueno, debe investigarse primero. Estamos asistiendo otra vez a otro drama. Basta revisar los materiales que distribuyeron en escuelas y comunidades, revistas y cómics donde los pandilleros eran retratados como víctimas del sistema, no como victimarios de miles de salvadoreños. El mensaje, el objetivo es justamente lo contrario. El problema es que se dejan ir a veces por las imágenes, porque hay imágenes fuertes. Entonces el personaje combate a la violencia, combate a los que están produciendo. El gobierno aceptó públicamente que dentro de los miles de detenidos había un margen de error. El verdadero margen de error no está en las capturas del régimen de excepción, sino en la permisividad y complicidad de organizaciones como Funde, donde la Ortiz aprendió a disfrazar el activismo político de falsa preocupación social. Aquí el juego de palabras, mientras la diputada hablaba de liberar inocentes, su pasado la delata como promotora de la narrativa que liberaba moralmente a los criminales ante la opinión pública. Estar de acuerdo con todos es el arte de no comprometerse con nada. Margaret Thatcher. Ortiz exige transparencia sobre la liberación, por ejemplo, del Croc. E informes oficiales del gobierno de los Estados Unidos,
que arrojaron fuertes indicios de que quienes habían defendido y liberado criminales habían sido representantes del gobierno. El gobierno no accedió a las peticiones de extradición de Estados Unidos y misteriosamente el Kroc fue liberado el 18 de noviembre del 2021. Por eso, en el 2023, propusimos a la Asamblea Legislativa crear una comisión especial para saber quién liberó al Kroc y a cambio de qué beneficio. Pero convenientemente omite que durante su gestión como diputada rara vez participa activamente en las comisiones de la Asamblea Legislativa. De hecho, hay registros públicos y reportes de medios donde señalan su ausencia de manera constante y su escasa intervención en debates. ¿Cómo ahora puede venir a exigir investigación y compromisos si ni siquiera cumple con su deber básico de asistir a trabajar y participar en los espacios donde se toman las decisiones? La coherencia de la Ortiz no es su fuerte. Ella exige comisiones especiales, pero no se presenta. Pide transparencia, pero calla sobre su propio historial de inasistencias. Haced lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. San Mateo capítulo 23 versículo 3. En este punto es fundamental ampliar la evidencia de que Claudia Ortiz ha mentido y ha manipulado campañas clave para atacar al gobierno. Por ejemplo, en la campaña ¿Se recuerdan la Vivianada la pagas tú? La Ortiz difundió la idea falsa de que el gobierno no hace nada con las escuelas. Sin embargo, no existe ninguna prueba de que ella pueda constatar su vivianada. Lo mismo ocurre con el tema de las escuelas, ahora 2 escuelas por día. Ortiz ha desinformado abiertamente sobre el plan 2 escuelas por día y la remodelación de centros educativos, minimizando los avances y mintiendo sobre el alcance de proyectos. Mientras el gobierno inaugura decenas de escuelas modernas, ella insiste en que todo es propaganda, ignorando testimonios, cifras y evidencia. Aquí el doble sentido de la diputada habla de mentiras del gobierno, pero su carrera política está cimentada sobre la difamación sistemática y la manipulación emocional. La verdad padece, pero no perece. Santa Teresa de Jesús. Claudia Ortiz ha construido su carrera política sobre una narrativa de victimización, medias verdades y manipulación emocional. Pero la verdad, aunque intente ocultarla bajo discursos de margen de error y campañas de miedo, siempre termina saliendo a la luz. Hoy la diputada pretende erigirse como defensor de los inocentes, olvidando convenientemente su pasado en Funde, donde se normalizaba la presencia de pandilleros en la vida pública y se publicaban materiales que los presentaban como víctimas incomprendidas. ¿Hasta cuándo va a seguir jugando a la desmemoria selectiva, señor Ortiz? ¿Hasta cuándo va a seguir utilizando el dolor de las víctimas como un trampolín político? La realidad es que Claudia Ortiz representa lo peor de la vieja política: la doble moral, la ausencia de autocrítica y el uso sistemático de la desinformación para atacar a un gobierno que por primera vez en décadas ha puesto la seguridad y el bienestar del pueblo en el centro de su agenda. Ortiz ahora exige transparencia, pero oculta sus propias ausencias en las comisiones legislativas. Pide justicia, pero calla cuando se trata de sus propios errores. $20,000 ¿les suena? Habla de derechos humanos, pero olvida los derechos de las miles de víctimas que pagaron con su vida la permisividad de quienes, como ella, preferían mirar hacia otro lado. La diputada ha mentido sobre educación y ha intentado sembrar miedo donde lo que hoy hay esperanza y cambio. Pero los salvadoreños, eso ya no se dejan engañar. Nuestro país realmente ha abierto los ojos y ahora le exige a ella misma que sea coherente. Le exige compromiso y resultados, no discursos mentirosos ni campañas de terror. La Ortiz habla de mentiras del gobierno, pero su carrera política está cimentada sobre la manipulación sistemática. Habla de liberar inocentes, pero fue parte de quienes liberaron moralmente a los criminales ante la opinión pública. Habla de transparencia, pero se esconde cuando se trata de rendir cuentas. ¿Verdad los $18,000? Por ejemplo. El pueblo salvadoreño merece diputados valientes, coherentes y comprometidos con la justicia, no políticos de ocasión que cambian de discurso según el viento. Merecen hechos, no excusas. Merecen futuro, no pasado. Y ante todo, merecen la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, habla
de que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso hoy decimos basta. Basta de manipulación, basta de cinismo y basta de doble moral. El Salvador ya no es rehén de los que lucran con la mentira. El país avanza y quienes no estén a la altura de este momento histórico quedarán inevitablemente en el margen de error de la historia. ¿Y tú qué piensas de la Nono? Te leo en los comentarios. Comparte este video, suscríbete si no lo has hecho para poder seguir adelante con este canal. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.